Albert Fish, asesino serial. Albert Fish fue un asesino en serie y caníbal nacido en Estados Unidos, cuyas víctimas fueron únicamente niños. Se le conoce con los apodos de el hombre gris, el abuelo asesino, el hombre lobo de Wisteria o el vampiro de Brooklyn. Confesó 4 asesinatos y haber abusado sexualmente de más de 100 niños. Era uno de los criminales más crueles. Se dedicó por años a abusar de niños y adolescentes, algunos de los cuales secuestró, torturó, desmembró y cocinó para comerlos. Cuando lo detuvieron y el día de su juicio, nadie podía creer que detrás de aquel rostro anciano, aparentemente frágil y de ojos tímidos, se escondiera un ser completamente macabro. Algunas frases de Albert Fish fueron estas: siempre tuve el deseo de infligir dolor a otros y hacer que otros me causaran dolor. Siempre me pareció disfrutar de todo lo que dolía. ¿Qué emoción será si tengo que morir en la silla eléctrica? Será la emoción suprema, la única que no he probado. Su nombre verdadero, Hamilton Howard Fish, quien nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tuvo 3 hermanos y él era el menor de todos. Su padre, Randolph Fish, fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se dedicó a la fabricación de fertilizantes. Su padre murió de un infarto de miocardio cuando Albert apenas tenía 5 años. Su madre se hizo cargo de sus 4 hijos. En 1875, su madre lo envió a un orfanato porque ella no podía cuidarlo. Allí comenzó para Albert una vida de calamidades, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló la personalidad de psicópata y sadomasoquista. Desde su llegada al orfanato, comenzó a ser maltratado, donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Sin embargo, en aquel ambiente no solo descubrió que le gustaba el dolor, sino que incluso se excitaba con los golpes. El entorno en el que creció no fue nada sano, pero sus problemas realmente iban más allá del ambiente. En su familia existían antecedentes de enfermedades mentales. Su madre tenía alucinaciones y aseguraba oír voces en la calle. 2 de sus tíos habían estado internados en instituciones psiquiátricas. Además, uno de sus hermanos era demente y otro alcohólico. En 1879, cuando Albert tenía 9 años, la situación económica de su madre cambió gracias a que pudo conseguir un empleo. La mujer recuperó a su hijo y fue después de eso que el asesino se cambió el nombre de Hamilton Fish a Albert Fish. Se dice que el psicópata sacó el nombre de un hermano fallecido y que cambió su nombre original porque los niños solían burlarse de su nombre. A los 12 años tuvo su primera experiencia sexual. Siendo tan joven, comenzó a tener relaciones homosexuales y empezó a visitar baños públicos para ver a chicos desnudos. Para aquel entonces ya se sentía atraído por el sadomasoquismo y se divertía no solo infligiendo dolor a otras personas, sino también a él mismo. Otros problemas que comenzó a desarrollar fueron 2 tipos de parafilias, una llamada coprofagia, que es la afición de comer heces de humanos, y la otra urofilia, que es el acto de sentir placer o masturbarse con la orina. Empezó a interesarse por los criminales que aparecían en la prensa, por lo que comenzó a coleccionar material relacionado con asesinos seriales, y en especial con caníbales.
con los que se sentía especialmente identificados. En 1890 decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York. Allí, con apenas 20 años, comenzó a prostituirse. A diferencia de la mayoría de los que trabajan en ese oficio, Albert no buscaba dinero, sino más bien la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones en el ámbito sexual. Su madre de Fish le buscó una novia y le arregló un matrimonio. Así, en 1898, Albert se casó con una mujer, quien era 9 años menor que él. De aquel matrimonio nacieron 6 hijos. Aunque suene extraño, al parecer el asesino no fue mal padre. Nunca abusó de ellos ni los golpeó. Solía autoinfligirse castigos. Se cortaba y frotaba su cuerpo desnudo contra rosas con espinas. Además, acostumbraba a pincharse agujas en el cuerpo, en especial en la pelvis y en sus genitales. En 1903, Albert fue arrestado por desfalco de fondos. Fue sentenciado a prisión y fue enviado a la cárcel estatal de Sing Sing. Ese tiempo encarcelado le sirvió para reafirmar su orientación sexual, ya que durante esos años tuvo relaciones sexuales con varios reos. Después de aquella experiencia en la cárcel, llegó a ser detenido varias veces más. Algunos de los motivos fueron robo, pago con cheques sin fondos e incluso por envío de cartas obscenas a los anuncios de agencias matrimoniales que salían en los periódicos. A principios de 1917, su esposa lo abandonó por otro hombre. Este rechazo lo afectó aún más y fue a partir de ese momento cuando sus alucinaciones se hicieron más frecuentes. El primer asesinato que cometió fue en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington y la víctima fue un niño llamado Thomas Beden. 9 años después de ese asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, Washington. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis McDonald, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante días. El cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano. Había sido estrangulado. La siguiente víctima fue Billy Gaffney. En 1927 se reportó su desaparición en Brooklyn. El niño había estado jugando con otro, que apenas tenía 3 años. Ambos desaparecieron, pero poco después el pequeño fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre su paradero de Gaffney, el chico respondió que el coco se lo había llevado. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado y según confesó el asesino, que tras matarlo se lo comió por partes. A pesar de todos estos crímenes, Albert Fish no fue atrapado. El fin de Albert Fish llegó con el secuestro y asesinato de Grace Bob. Por alguna razón, el asesino cambió su modus operandi y comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Fish compraba periódicos para elegir a personas que se anunciaban buscando empleo. Así fue como el psicópata llegó hasta la familia Bob. En mayo de 1928, Edward Bob, de 18 años, había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios, y tras leerlo, el asesino decidió hacerse pasar por un granjero para acercarse a la familia. Tocó la puerta de la casa y se presentó como Frank Howard. Dijo ser un granjero y aseguró que le daría empleo al chico. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward, todo cambió cuando conoció a Grace, la hermana de 10 años del joven. En una segunda visita a la casa, el hombre ya de avanzada edad
llevó fresas, queso fresco y la familia lo invitó a desayunar, pero justo antes de irse, Fish convenció a los padres de la niña para que dejaran que lo acompañara a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre dudó, pero pronto se convenció. Fish prometió llevarla a casa antes de las 9 de la noche, pero eso nunca sucedió. Fish se fue con Grace. Llegó la hora que supuestamente Albert la iba a regresar a casa, pero jamás regresó. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía investigó, se repartieron más de 1000 volantes, pero la niña no apareció ni viva ni muerta. El encargado del caso fue el detective William King, quien nunca pareció darse por vencido en el caso. 6 años después de la desaparición de Grace y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado oficialmente, ocurrió algo que cambió todo. La madre de la niña recibió una carta del asesino en la que contó una historia sobre canibalismo y luego relató cómo asesinó y se comió a la niña. Aunque muchos no creían que aquella carta pudiera ser cierta, el detective King siguió todos los detalles y pistas. Al identificar un símbolo en el sobre de la carta, dieron con la casera de un lugar donde había vivido Fish. El asesino esperaba una carta de su hijo y la casera debía guardársela. En diciembre de 1934, la mujer llamó al detective para avisarle que Fish estaba en el lugar. Cuando llegó la policía, el anciano tomaba una taza de té. Se identificó como Albert Fish cuando preguntaron su nombre, y al ponerse de pie, sacó un cuchillo. El detective controló rápidamente la situación y fue arrestado. Fish no negó el asesinato de Grace Boop, pero confesó que en un principio sus intenciones eran asesinar a Edward Boop. Después de eso, el psicópata confesó ser el autor de otros crímenes. También narró todas las aberraciones que había cometido durante toda su vida. Asimismo, fue él quien confesó que la cifra de sus víctimas por violación ascendían a unas 100 víctimas. Albert Fish fue llevado a juicio por el asesinato premeditado de la niña Grace Boop. El juicio, que comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, duró 10 días. Para defenderse, el asesino aseguró que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar niños. El criminal fue condenado a morir en la silla eléctrica. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara de ejecución se registró a las 11:06 p.m. y 3 minutos después fue declarado muerto. Antes de morir, el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida.